tal, Estela? Muy buen día. Bueno, acá estamos de nuevo, padre. Parece que queremos aclarar un punto. Mm, A ver si solamente fueron los judíos los responsables de la muerte de Cristo o quiénes, dónde está verdaderamente la culpabilidad, a quiénes abarca y a quiénes no. muy bien. Es un tema, no diría antiguo, sino permanente en este diálogo cultural y religioso, ¿verdad?, que tenemos los cristianos con el pueblo de Israel, a quien ya hace tiempo Juan Pablo II llamó nuestros hermanos mayores. Y entre los tantos temas, tiene razón usted, que con frecuencia la gente pregunta, insiste, quiere saber quién realmente fue el culpable moral y físico de la pasión de Cristo. Ocasionalmente se ha escuchado decir que fueron los judíos en general, porque la verdad es que la Sagrada Escritura de vez en cuando, sobre todo San Juan Evangelista, cuando habla dice los judíos que le contradecían a Cristo o los judíos que hablaban contra él, etc., y que fue capturado por los judíos, etc. Ese modo de hablar necesita, digamos, ningún texto es autoexplicativo. Hay que entender la Sagrada Escritura en su conjunto y tal como el Magisterio de la Iglesia lo ha enseñado. Y desde hace bastantes siglos la Iglesia este tema lo ha dejado muy claro. Quienes mataron a los judíos, quienes mataron a Jesucristo, no fueron solamente algunos, y no todos, algunos judíos de su época. Quienes mataron fueron tanto judíos como no judíos que son pecadores. Y como la doctrina cristiana dice que no hay nadie que no sea pecador, fuimos los pecadores los que realmente matamos a Cristo. Esta doctrina la enseñó ya en el siglo XVI, fíjese, el Catecismo de Trento, en el Concilio de Trento. O sea, no es una novedad de último minuto, ni mucho menos. Cualquier persona que abra el Catecismo de la Iglesia Católica, el que está actualmente vigente entre nosotros, se encontrará con que en el punto 598 dice así: todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Y antes, en el punto anterior, en el 597, dice así: los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Hay que entender muy bien la Escritura, porque uno dice, ¿cómo que no son colectivamente culpables? No. Hubo los mejores de los mejores de los mejores judíos, son nuestros grandes santos. Y en la pasión fueron fidelísimos a Cristo. No se puede decir que todo el pueblo colectivamente lo mató. Por ejemplo, en el mismo Sanedrín, en el grupo directivo de Israel, estaban José de Arimatea, estaba Nicodemo, que son santos nuestros católicos, y son puramente judíos y líderes de los judíos. Están, por supuesto, un montón de santas mujeres, todas judías, que seguían a Cristo y fueron fidelísimas al pie de la cruz. Y son todas judías. Y están los apóstoles, de los cuales es verdad que solo uno de ellos vivía en la parte de Judea, el resto eran galileos, pero son todos del pueblo judío. No se puede decir que todos los judíos colectivamente, como masa indistinta, fueron culpables de la muerte de Cristo. Esto por una parte. Por otra parte hay un elemento histórico. Como en el exilio de Babilonia, 5 siglos antes, se llevaron a los judíos deportados a Babilonia, no volvieron todas las tribus. Solo volvieron, así en cantidades más o menos representativas, 2, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero las demás tribus se quedaron por ahí, por el oriente, por Persia, empezaron a vagar, y la mayor parte de ellos no volvieron. De modo que en la época de Cristo no estaban representadas así masivamente las 12 tribus. Estaban solamente 2 bien representadas. Las otras, incluso se sabe, por ejemplo, que en la época de los zares, en el siglo XIX en Rusia, cuando se hacían los pogroms de persecución, que los rusos ortodoxos perseguían a los judíos, el argumento teológico que emplearon para presentar su caso ante el zar, y cesaron los pogroms con esa explicación, fue que ellos eran descendientes de las otras 10 tribus de Israel que habían sido deportadas muchos siglos antes de Cristo y que no tenían nada que ver con lo que pasó en la época de Cristo. Y los rusos estudiaron un poco y en general hubo una aceptación general de que los judíos rusos eran anteriores a la época de Cristo y que por lo tanto ellos no habían intervenido en la pasión. Hay muchos argumentos que se pueden ir sumando,
para ver que tanto históricamente, como moralmente, como físicamente, no se puede decir que los judíos son colectivamente autores de la muerte de Cristo. Aunque un grupo de ellos, como dice el catecismo, dijo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero el catecismo dice que no se puede entender esta fórmula como la ampliación de responsabilidad a todos los judíos en el espacio y en el tiempo. Esa es una mala interpretación de la Escritura. De modo que algunos judíos sí intervinieron en la muerte de Cristo. Muchos legionarios romanos. Como era el Imperio Romano muy poliétnico y muy variado internacionalmente, el día de la Pasión de Cristo había gente de muchos lugares del mundo presentes ahí. Los legionarios probablemente representaban a bastantes países europeos, que en esa época, claro, no había cristianos todavía. ¿Quiénes mataron a Cristo? Miren qué bien lo dice el Catecismo en el punto 598. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás, como dice el Catecismo romano del siglo XVI, que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, y cita a Mateo 25:45, que es aquel lugar en el que el Señor está condenando al infierno a los que no fueron buenos con su prójimo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y le dirán, ¿y cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? Y Cristo dirá, cada vez que ustedes no lo hicieron con uno de estos pequeños, a mí no me lo hicieron. O sea, que los pecados que cometemos contra otras personas alcanzan a Cristo, está revelado. Es el misterio de la divinidad de Cristo que lo ve todo y está presente a lo largo de todo el tiempo, ¿verdad? Y dice, por esto, dice, la Iglesia Católica no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, porque nosotros pecamos en la luz, los judíos pecaron en la ignorancia, pero cuando los cristianos cometemos pecados mortales, le herimos con más malicia a Cristo. Bueno, que tenemos las ideas más claras de las cosas. Claro. Ahora, recién cuando usted hablaba de la cuestión de que no a todos los judíos alcanza el mismo grado de conocimiento o de responsabilidad, las autoridades del pueblo judío, que eran las que realmente querían arrasarlo con todo porque había contradecido permanentemente, a lo menos en apariencia, su ley, ellos eran los que más deseos tenían de liquidarlo, de hacerlo desaparecer. Claro, es una responsabilidad personal de cada uno de ellos, que en el catecismo dice que en ese tema, dice, sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, que hay que eso estudiarlo aparte y solo Dios conoce, ¿no? Claro. Bueno, padre, vamos a un paréntesis entonces. Bueno, padre, a veces a lo largo de la historia, tanto judíos como cristianos han tenido algunos pequeños encuentros, ¿no? Pequeños y durísimos. Bueno, de todo un poco, ¿no? Y ahora el Papa, al querer lograr una etapa, digamos, de perdón, tanto vale para unos como para los otros. Cuéntenos algo usted al respecto del panorama de las cosas. El Santo Padre, Juan Pablo II, en aquel momento en que llamó al perdón, a perdonar, dijo una frase que a algunos cristianos les cayó un poco mal, porque en su momento dijo que nosotros pedíamos perdón gratuitamente y unilateralmente, que no estábamos exigiendo ningún tipo de reciprocidad, porque el perdón tiene que ser sincero, la petición de perdón tiene que ser sincera, por lo que, sintiéndonos moralmente miembros de una familia en la que algunos miembros hace siglos, pero son miembros del cuerpo místico, no es un cuerpo, digamos, etéreo, es un cuerpo real, sólido, más consistente que este mundo material en el que vivimos. El cuerpo místico de Cristo es lo más sólido que existe a través del tiempo y del espacio, y algunos miembros de ese cuerpo místico bautizados han hecho horrores en la historia. Y el Papa dijo que en nombre de ellos, sintiéndonos solidarios, no, digamos, despreciando esa vinculación que tenemos con los cristianos del pasado, pedimos perdón, pero no exigimos reciprocidad,
porque entonces parecería que hay una especie de cálculo y quería que instalar en la cultura universal el tema del perdón como la gran inculturación de un gran valor cristiano. Perdonar totalmente, gratuitamente, por amor, sin pedir nada a cambio. Sin especulaciones. Sin especular en nada. Ahora, históricamente hay gente que está escarbando a ver si no deberían pedirnos perdón también los judíos a los cristianos por algunos episodios de la historia. Y la verdad es que el ser humano, a lo largo de la historia, todo lo que hace es de una enorme interactividad. No hay, es igual que en los matrimonios cuando tienen una pelea, no existe el cónyuge inocente, ¿no? Cuando uno abre la Sagrada Escritura, la historia del cristianismo comienza con una grave oposición contra los cristianos por parte de algunos líderes del pueblo judío. O sea, siempre ha habido esta interactividad, ¿no? Pero no se ha exigido que ellos hagan ninguna petición de perdón. En lo único que sí no podemos los cristianos caer es en algo que para mí fue un momento doloroso hace un tiempo, hablar con un rabino, que es de los más importantes rabinos, vive en Estados Unidos, que cada vez que los papas o la iglesia se pronunció pidiendo perdón o reconociendo culpas de los cristianos en la historia, decían siempre que es siempre insuficiente esa petición de perdón. Y yo quería saber por qué era siempre insuficiente todo gesto que hacían los papas. Y él decía que no estaba de acuerdo con la teoría teológica que hay detrás, que los papas, sobre todo Juan Pablo II, insistía que es el ateísmo que se ha metido incluso en el corazón de algunos cristianos, el que ha sido culpable de los peores crímenes, pero que los crímenes no los han cometido en cuanto cristianos, sino en cuanto gente que se ha dejado empapar de un estilo ateo de vida. Y a este rabino no le gustaba. Él decía, lo que es intrínsecamente malo no es ser ateo, sino ser cristiano. Y él quería que nos arrepintamos de ser cristianos, o sea, que neguemos nuestra propia identidad. Dije, no, hasta ese extremo jamás pediremos perdón, porque nosotros pensamos que nuestra identidad es querida por Dios. Está en las Sagradas Escrituras profetizado que Abraham iba a ser un padre de una multitud de naciones, que somos nosotros. Nosotros tenemos derecho a la permanencia histórica y creemos que somos verdaderamente pueblo de Dios. O sea, no se nos puede pedir que en nombre de una petición de perdón total nos suicidemos históricamente, ¿no? Eso sería absurdo. Pero sí es hermoso ver que en la Iglesia hay recursos morales para pedir perdón gratuitamente, sin esperar, sin pedir nada a cambio. Ese tipo de perdón es el que arrastra los corazones, es el que convence que debe haber alguna ayuda especial en el corazón humano, más allá de la pura razón y de la pura lógica, que hace que alguien diga, te perdono de todo corazón, sin siquiera haber recibido o escuchado que alguien dice, por favor, perdona. Sin mezquindades, y la mejor forma de conquistar. Claro, ese ha sido, digamos, el tesoro de la Iglesia a lo largo de los años. Cuando San Esteban, que por cierto era judío, moría, el protomártir, el primer mártir que tenemos los cristianos, apedreado, En la puerta de San Esteban. en la puerta de San Esteban, moría diciendo, Padre, perdónales, no les tengas en cuenta su pecado. Es esa absoluta gratuidad del perdón, no les tengas en cuenta su pecado. Sabía que era un pecado, o sea que había malicia, y sin embargo decía, no se los tengas en cuenta. Y Cristo, que todos los cristianos recordamos el Viernes Santo sus palabras, murió diciendo, ¿no? Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Les encontró un motivo de disculpa y de perdón, la ignorancia. Luego el mismo San Pablo, que en una época fue perseguidor de la Iglesia, después diría a los cristianos, ignorans feci, dice él, lo hice por ignorancia. Toda la violencia, la persecución contra los primeros cristianos por ignorancia. Y todos le aceptamos que es una muy buena disculpa, porque muchas veces hacemos daño por ignorancia, no solo por malicia. De modo que las peticiones de perdón, con el pueblo de Israel muy especialmente, tienen una singularidad muy grande. Nosotros entendemos que con ellos tenemos una unión de tipo familiar, son nuestros hermanos mayores. No les pedimos reciprocidad, pero esperamos que se inspiren de este ethos de la moral cristiana, que es capaz de pedir perdón sin pedir nada a cambio, que ellos eso no lo tienen. Como otro rabino muy amigo me explicaba, ellos para perdonar necesitan escuchar que se les pide perdón, ¿verdad? Los cristianos no. Nosotros vamos, digamos, nos movemos dentro de otro estilo de amor al prójimo, el de la donación total de perdón sin pedir nada a cambio. Un campeonato de generosidad habría que tener ahí, a ver quién gana. Ahora hay que estar en gracia de Dios para hacerlo. Esto no se hace porque sí. Igual que una familia,
entre personas, ¿no? Ni que hablar. Sino quedan los odios nacionales, esas cosas impresionantes, ¿no? Un ejemplo histórico tan hermoso fue al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia Episcopal Alemana se reunió con la Conferencia Episcopal Polaca y los obispos alemanes pidieron perdón en nombre de la nación alemana a los obispos polacos que representaban a la nación polaca por los crímenes que los nazis habían cometido en Polonia. Y los polacos dijeron, perdonamos. Es una tradición, digamos, ahí hubo una petición de perdón, pero es una tradición hermosa, eso no se ve en la historia. Se Bueno. tendría que ver un poco más, ¿no? Sí, se tendría que ver más. Ojalá que quede inculturado con esto que está ocurriendo últimamente. Bueno, Muy bien. padre, muchas gracias entonces. Espero que ayuden estas reflexiones que hemos hecho. A clarificar un poco clarificar todo todo. esto, sí, cómo no. Muchas gracias.